Bien, muchas gracias. De nueva cuenta, bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a continuar con la revisión del tema de potencial eléctrico que estábamos haciendo. Voy a compartir nuevamente mi presentación. Estábamos hablando de este caso en el que teníamos dos cargas eléctricas o dos cuerpos cargados eléctricamente y en un punto dentro de la línea que los une, en el punto A, queremos determinar el potencial eléctrico total en ese punto, que el cual llamamos potencial A. Y entonces estábamos acá arriba diciendo que conceptualmente pues es efectivamente como les dijeron, este potencial total en el punto A pues va a ser la suma del potencial eléctrico que produce la carga 1, la carga negativa en este punto, más el potencial eléctrico que produce la carga 2 en ese punto A. Entonces, si generalizamos esto, muchachos, si lo hacemos para más cargas, para un número cualquiera de cargas, podemos expresar esto como que el potencial total, en el caso de múltiples cargas, lo podemos encontrar si hacemos la sumatoria de los potenciales, su índice n desde 1 hasta n. Entonces, eso significa que yo sumo el potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3 más el potencial n, y de esa manera obtengo el potencial total. En este caso, como son solamente dos cargas, pues tengo solamente dos potenciales, entonces sumo el potencial 1 más el potencial 2, y eso me va a dar el potencial total en ese punto. Y entonces, bueno, voy a recordar que precisamente el potencial eléctrico está definido como la energía potencial eléctrica por la unidad de carga. ¿Sí? Y después de que hago la relación entre estas dos cosas, el potencial eléctrico simplemente es el producto de la constante K o de la constante del medio por la carga que genera este potencial eléctrico entre la distancia que separa a esta carga del punto donde quiero determinar el potencial. Entonces, muchachos, vamos a ahora determinar estos potenciales eléctricos. Por ejemplo, el potencial eléctrico 1. Potencial eléctrico 1, vamos a calcularlo, que va a ser igual. Díganme ustedes, muchachos, cómo calculo el potencial eléctrico 1. K por la carga 1 carga por por la la carga distancia. 1 por la distancia 1. K por la carga 1 por la distancia 1. Identificamos que la distancia 1 desde luego es la que hay de la carga 1 al punto A. Entonces, muchachos, ¿cuánto me queda aquí? 9 por 10 a la 9. Las unidades de costumbre, Newton metro cuadrado. La carga en este caso, muchachos, es de menos 5 microcoulombs. Menos 5 por 10 a la menos 2. No olvidar que aquí tenemos que usar el signo menos 5 por 10 a la menos 6. 6 coulombs. Y entre la distancia 10 a la menos 6, perdón, a la menos 2 metros. Hacemos esta operación. Tenemos aquí 9 por menos 5 me da menos 45 entre 10. Menos 4.5. 4.5 por 10 a la 5. 5, muy bien. Por 10 a la 5. Son 9 menos 6, 3 más 2, 5. Estos metros con estos metros, este cuadrado con este por column. Esto. 4.5 por 10 a la 5 volts menos 4.5 por 10 a la 5 volts es el potencial que produce, el potencial eléctrico que produce esta carga negativa de 5 microcoulombs en ese punto. Y vamos a ver entonces, vamos a calcular ahora el potencial eléctrico que
genera la carga 2 en este punto, igual, constante, pero ahora por la carga 2, la distancia 2. Esta distancia 2 es la carga 2 a el punto A. Entonces, hacemos esta operación. Esto es mecánico completamente. Ahora la carga es positiva y es de 20 microcoulombs. 20 por 10 a la menos 6. Y la distancia ahora son también 20. 20 por 10 a la menos 2. Cuadrado. ¿Cuánto me da aquí, muchachos? 9 por 10 a las 5 volts. 20 por 20 se reduce la unidad por 9, me quedan 9 por 10 a la 5. Bien. 9 por 10 a la 5, fundamental metro por coulomb, por coulomb y volts. Y esto ya tenemos el potencial eléctrico en el punto A producido por esta carga eléctrica 2. Entonces, finalmente lo que me interesa es determinar cuánto vale el potencial eléctrico en el punto A, el potencial eléctrico total en ese punto A. Aquí hay dos cargas que están generando potencia en este punto, entonces va a ser la suma del potencial eléctrico 1 más el potencial eléctrico 2. Díganme qué le pongo aquí, igual a qué. Entonces, potencial eléctrico 1, B1, ¿cuánto vale? A menos Menos 4.5. 4.5 por 10 a la 5. 4.5 por 10 a la 5. Ups. Más el potencial eléctrico 2. Más 9 por 10 a la 5. 9 por 10 a la 5 volts. Esto me da unos 4.5 más 9, me dan 4.5. 4.5. 4.5 positivos, ¿no? 4.5 por 10 a la 5 volts positivos. Y ese es mi potencial eléctrico total en este punto. Está formado por estos dos potenciales eléctricos. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo determinamos este potencial eléctrico total en el punto A? Ninguno, profesor. Entonces, si nos recordamos ahí, y si nosotros pudiéramos marcar el potencial eléctrico en todos los puntos a la misma distancia, esta carga, por ejemplo, esta carga 1 de 5 microcoulombs, todos los puntos a la misma distancia, en este caso de 10 centímetros. Entonces, pues encontraríamos una línea equipotencial para esta carga de 5 microcoulombs. Esta línea punteada azul me representa una línea equipotencial, en este caso una línea equipotencial de menos 4.5 por 10 a la 5 volts. Entonces, en todos los puntos, esta va a ser el potencial que produce esta carga, en todos los puntos va a ser el mismo. Pero ¿qué pasa entonces ahora, muchachos? Si el caso es que este punto A ya no me interesa que esté aquí, o en este caso me interesa el potencial eléctrico en este punto, ustedes se entienden, ¿verdad? Voy a llamarle un punto B. Entonces, mi interés es determinar cuánto vale un potencial eléctrico en este punto B. Si lo que sé es que ahora, por ejemplo, la distancia que hay de este punto, esta carga eléctrica, este punto B, es esta distancia B, vamos a llamarle este, tal vez tenga 25 centímetros.
Muchachos, entonces, ahora, ¿cómo podría ser? Ahora, ¿cómo podría ser este potencial eléctrico en el punto B? ¿A qué será igual este potencial eléctrico en el punto B? ¿Alguien me puede decir? A la suma, igual, Sí, ¿de cuál y cuál? del potencial eléctrico 1 Ajá. ¿Más cuál? y el 3, creo. El 3, si le llamáramos el 3, sí. Podría ser Sería otro. otro potencial, sería un potencial diferente a este 2, ya no podría ser este mismo. Tendría que ser un potencial. Vamos a llamarle, como esta es la carga 2, ¿qué te parece si le llamamos el potencial de la carga 2 al punto B? Para poderlo identificar. Entonces, si sumamos este potencial 1 que va a estar en todos los puntos de esta circunferencia, eso es correcto, más este potencial que hay desde la carga 2 al punto B, entonces ahí vamos a poder determinar cuánto vale el potencial eléctrico en ese punto B. El potencial eléctrico 1 ya lo conocemos, aquí está, es el mismo, ese no cambia porque ese punto está dentro de esta línea equipotencial, esta línea que está formada por los puntos que están a la misma distancia de esta carga, entonces están al mismo potencial, entonces ese no hay problema. Lo único que restaría es determinar cuánto vale este potencial de la carga 2 al punto B. ¿Cómo puedo calcular que sería igual a este potencial de la carga 2B al punto B? ¿Por qué sería igual? Díganme. Sería igual que el 1, nada más que cambiando la distancia, ¿no? Porque están como en la misma línea. ¿El 1 o que el 2? Voy a calcular el potencial 2B, este verde que está aquí. Es con relación a la carga 2. Aquí sería igual, ¿cómo expresaría la ecuación? K por carga 2 Ajá. por la distancia B2 ¿La distancia cuál, o perdón? 2B. De la 2 a la B. Ok, la distancia de la 2 a la B, llamaríamos así a esta distancia, de la carga 2 al punto B, ¿no? Muy bien, así, R2B. Y ahora solamente sustituimos los datos para poder encontrar cuánto vale el potencial eléctrico de la carga 2 al punto B. Nuevamente lo mismo, esto ya es la parte mecánica de esta, por eso la 9, por metro cuadrado, La carga 2 hicimos de 20 microcoulombs, 20 por 10 a la 6. Y la distancia ahora son 25 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 9 por 20 entre 25. 7.2. 7.2 por 10 a la 5. ¿Cuánto, perdón? 7.2 7.2. Ok, 7.2 por 10 a la 5. por 10 a la 5. Ok, gracias. 7.2 por 10 a la 5. Unidades decimales por volts. Por metro. Vamos a dejarlo directamente, vamos a ponerle volts, pero no debemos olvidar volts son joules por coulomb, metro por coulomb, porque nos va a ser útil más adelante. 7.2 por 10 a la 5 volts. Entonces, si necesito determinar finalmente cuánto vale este potencial eléctrico en el punto B, va a ser igual al potencial eléctrico del punto 1 que ya conocemos aquí, de menos 4.5 por 10 a la 5 volts, más el potencial eléctrico del punto 2 al punto B que acabamos de calcular en 7.2 por 10 a la 5 volts. Entonces, este potencial eléctrico B, ¿cuánto vale? 4.5 más 7.2, 2.7. 2.7. 2.7 por 10. Por 10 a la 5. Por 10 a la 5.
Y si se dan cuenta, pues esto es menor que lo que habíamos obtenido primero en el punto A. ¿Por qué? Pues porque este punto ya está más distante carga 2, entonces el potencial que genera esta carga 2 en ese punto es menor. Pudiéramos ponerlo incluso en un punto en donde este potencial se hiciera 0, es decir, que el potencial que genera la carga 1 y el potencial que genera la 2 se anulen mutuamente. Entonces, ahí se debe encontrar una distancia en la cual eso suceda. Entonces, en ese punto tendremos tal vez un potencial total 0. También existe la posibilidad, o un potencial negativo incluso. Pero bueno, ahorita vamos a quedarnos en esto que tuvimos un potencial para el punto A y un potencial en el punto B. Son diferentes. Y con usted ya calculamos los potenciales en 2 puntos. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Déjenme ver qué nos dice el chat. Dice que no escuché bien. No escucho bien lo que dije. Bueno, no sé. Es que se escucha un zumbido, pero no escucho bien. No te escucho bien, Erika. ¿Qué me dices? Ah, que lo que pasa es que no escucho bien porque se oye un sonido, bueno, un zumbido. Un zumbido. Puede ser la fuente de mi computadora, su ventilador, es posible que se meta el ruido. Pero le pregunto a los demás muchachos, ¿cómo me escuchan los demás? ¿Alguien más tiene problemas con mi audio? Bueno, ahorita que hablo. Igual sí profe. se escucha así Sí, como un sí, sí. zumbido, pero Solamente se escucha el Yo lo aire. escucho muy bajito, profe. ¿Se oye como un qué? Como Yo aire, escucho un muy ventilador. bajo Como y aire, como que profe. tiene- Se han de ser los ventiladores. Ah, como un sonido. Sí, cuando habla. Cuando hablo debe ser, pues, no sé, entonces es Pero ahorita creo que ya no, profe. Ajá, ahorita ya no. bueno, vamos a ver. Esperemos que siga oyendo mejor. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. De pronto, lo que pasa es que de pronto me empiezo a bajar mi tono de voz y a lo mejor eso es lo que afecta. Me gana el ruido interno de la máquina, porque sí, yo también estoy todo el tiempo escuchando el zumbido de los ventiladores, pero no sé si alcance a meter. Pero bueno, eso lo tengo que remediar subiendo mi tono de voz para que quede por encima del ruido de los ventiladores. Pues voy a tratar de subir mi tono de voz para que no haya problema. Bien, muchachos, Gracias, entonces, ¿mandé? Gracias, profe. ¿Sí me oyes mejor? Bueno, qué bueno, gracias. Voy a regresar entonces, muchachos, voy a regresar un poquito al principio de la lámina de esta presentación para que veamos aquí un punto antes de seguir con este tema. Aquí vamos a analizar esta imagen que está aquí al centro, en donde vemos 2 tanques llenos de un líquido, vamos a suponer que esto sea agua, 2 tanques que tienen diferente nivel de agua, y entonces están unidos esos tanques por medio de este tubo, de esta tubería interior, y tiene aquí en la parte central una llave, un algo que permite o no el paso de este líquido de un tanque al otro. Muchachos, pregunto, ¿qué pasaría si nosotros abrimos esta llave en estas condiciones cuando este tanque A tiene este cierto nivel de líquido y este tanque B tiene este nivel de líquido que se muestra en la imagen? ¿Qué pasaría cuando abrimos esta tubería, esta llave de la tubería? ¿Alguna idea? ¿Tendrán lo mismo en ambos tanques? Va a llegar el momento en que tengan lo mismo, pero ¿qué pasa en estas condiciones en que está dibujado? En el momento que abro yo la llave, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para que se lleguen a tener el mismo nivel en ambos tanques? ¿Qué necesita pasar aquí? El agua fluye El agua hasta fluye, ¿no? que quedan a un mismo nivel. Ajá. El agua tiene que No hay empezar a potencial. circular. Tiene que empezar a circular de este tanque de mayor nivel a este tanque de menor nivel, hasta que efectivamente llegan a un equilibrio y los dos quedan al mismo nivel. Por la energía que tiene el agua. En ese momento deja de fluir el agua porque ya no hay potencial, ya no hay una diferencia de potencial que impulse ese agua. Entonces, aquí lo que queremos ver es precisamente este concepto de diferencia de potencial. En este caso, que el
depósito está más lleno de agua, tiene un mayor potencial que este caso que tiene un menor nivel de agua. Entonces, la diferencia entre estos dos niveles es precisamente esta altura. Eso es la diferencia de potencial entre estos dos tanques. Mientras hay una diferencia de potencial entre estos dos tanques, va a haber una circulación de agua de un tanque al otro. Cuando esta diferencia de potencial desaparezca, pues ya se van a quedar quietecitos, ya no va a haber circulación de agua a través de esta tubería, y los dos van a quedar al mismo nivel. Entonces, esta diferencia de potencial desaparece. A lo que voy, muchachos, para que exista una circulación de agua en esta tubería, debe de haber una diferencia de potencial, una diferencia de niveles entre estos dos tanques. Esa es una diferencia de potencial. Y lo mismo ocurre en la cuestión eléctrica. Para que una corriente eléctrica circule, pues debe de haber un punto de mayor potencial y un punto de menor potencial. Si hay un punto de mayor potencial y un punto de menor potencial, entonces hay una circulación de corriente, hay un movimiento de los electrones de uno a otro hasta que se alcance un equilibrio. Pero entonces es requisito para que haya este movimiento que exista una diferencia de potencial. Si no hay una diferencia de potencial, no hay una circulación de corriente, no hay un movimiento de electrones, entonces esa es la importancia de este término de la diferencia de potencial. Entonces, y siempre esta circulación de corriente, este movimiento de los electrones se da desde un potencial mayor, en este caso del tanque, donde haya un mayor nivel de líquido, hasta un potencial menor, en este caso, donde haya un menor nivel de líquido. En el caso de las cuestiones eléctricas, pues las cargas eléctricas se van a mover, los electrones en su caso, se van a mover desde un punto donde haya mayor potencial hasta un punto de menor potencial, en esa dirección, desde el punto de mayor potencial hacia el menor potencial. Entonces, esta es como diríamos, la comparativa y equivalencia del comportamiento de las cargas eléctricas con respecto a un sistema hidráulico. Muchachos, con respecto a esto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, ninguna profesor. ¿No? Pues vamos a esto a trasladarlo, esta parte de la hidráulica, vamos a trasladarlo a la parte eléctrica. Vamos a ver, en el caso del potencial eléctrico también podemos determinar una diferencia de potencial. Esto es, tenemos un punto A que está a un potencial eléctrico A, tenemos un punto B que está a un potencial eléctrico B. Entonces, yo puedo determinar la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, voy a expresar así, el potencial desde un punto A hasta un punto B. Esto se lee la diferencia de potencial de A a B. Y por definición, muchachos, es pues como una variación. ¿Se acuerdan cómo se calcula una variación? Es una resta, ¿no? ¿Una resta de qué es? ¿De qué menos qué? Del, normalmente menos es el final y el inicio, menos el inicial. El final menos el inicial, exactamente. Entonces, si yo quiero calcular el potencial de A a B, pues voy a restar el potencial del punto B, que es el final, menos el potencial del punto A, que es el inicial. Entonces estaré calculando la diferencia de potencial entre el punto A y B. Vamos a ver qué nos da eso. ¿Qué diferencia de potencial hay entre el punto A y el punto B? Pues eso va a ser el potencial que hay en el punto B. ¿Cuánto me dio el potencial en el punto B? Aquí está, ¿no? Es este. 2.7. 2.7 por 10 a la 5. 2.7 por 10 a la 5. Volts. Y eso le voy a restar el potencial que había en el punto A. El potencial que había en el punto A. Menos 4.5
por 10 a la 5. ¿Eso cuánto me da? Menos por menos más, 2.7 más 4.5 me da 7.2. 2, ¿no? 5.2 por 10 a la 5. Y esta es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. ¿Qué me dice eso? Que del punto A donde había menos 4.5 por 10 a la 5 volts, al punto B, donde hay 2.7 por 10 a la 5 volts, hay un cambio, o una variación, o un incremento de 7.2 por 10 a la 5 volts. Para pasar de un valor de 4.5 a 2.7, pues tienen que pasar 7.2 por 10 a la 5 volts. ¿Sí, muchachos? ¿Sí lo entendimos así? Bueno, vamos a hacerlo al revés. Ahora necesitamos determinar el potencial. La diferencia de potencial, esto lo dijimos así. Diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Y creo que ya bajó el ruido. Creo que no es mi ventilador, sino es el disco duro de mi máquina que hace ese ruido. Porque ya acabó de grabar la sesión anterior. Luego hace más ruido cuando está funcionando. Ok, entonces, si vamos a calcular una diferencia de potencial ahora del punto B al punto A, es decir, cuál es la diferencia de potencial entre esos dos puntos, ¿a qué va a ser igual esa diferencia de potencial? Recuerden que es el final menos el inicial. Voltaje A menos voltaje B. Ajá. Potencial eléctrico en el punto A menos potencial eléctrico en el punto B. Nos referimos aquí como potencial eléctrico porque más adelante vamos a ver que precisamente esto es el voltaje. Cuando hablamos de voltaje, estamos hablando de diferencias de potencial. Es un concepto similar o relacionado, pero realmente lo que estamos manejando ahorita son potenciales eléctricos. La diferencia de potencial, eso sí es el voltaje. Bien, entonces, si hacemos esta operación, muchachos, el potencial en el punto A, que es de 4.5, ¿sí, no? Sí, menos 4.5 por 10 a la Ah, 5. no. 4.5 por 10 a la 5. 4.5 por 10 a la 5. Maestro, Pero le falta un menos, creo ¿no? que en el primero creo que se equivocó porque creo que agarró valor V1. Así es. Era VA. Con razón algo no me cuadraba. Muy bien, gracias por la observación. Efectivamente, ahorita que me están diciendo, acá, estos 4.5 es el potencial 1, no es el potencial A. Esto está mal. Entonces, esto también está mal. Vamos a ver. El potencial en el punto B, ese es estos 2.7. Vamos a recapitular aquí. El potencial en el punto B, que es este, es 2.7 por 10 a la 5. Ese es correcto. Menos el potencial en el punto A, que es este, 4.5. Aquí es menos 4.5 por 10 a la 5. Entonces aquí sí hay cambio. 2.7 menos 4.5 1.8. En el 1.2. menos 1.8. Menos 1.8 por 10 a la 5. Muy bien, gracias Iván porque nos diste cuenta de ese error. Entonces, ¿qué me dice este primer potencial de A a B? Desde A a B, este B a B, es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Y me dice que desde el punto A hasta el punto B se redujo el potencial en 1.8 por 10 a la 5 volts. Y vemos que sí, porque en el punto A el potencial era de 4.5
y en el punto B solamente es de 2.7, entonces efectivamente se redujo 1.8 por 10 a la 5, pues ok, así sí ya cuadra. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver, estamos haciendo lo mismo, pero ahora para el potencial de B a B. De B a A. Entonces vamos a restar el potencial en A, que es este de 4.5 por 10 a la 5, eso está correcto. Le vamos a restar el potencial en B, es este de 2.7. 2.7 por 10 a la 5. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 1.8. 1.8. 1.8 por 10 a la Por 10 a la 5. 5. ¿Cuál es la diferencia o la relación entre uno y otro, muchachos? El signo. Que uno es positivo y otro negativo. Bien, el signo, uno es positivo, otro negativo, perfecto, gracias. Entonces, efectivamente, eso es lo que vamos a encontrar siempre. Un potencial en un sentido es positivo o negativo, y el potencial en el sentido contrario es exactamente igual, pero de signo contrario. Entonces, ¿qué me dice aquí este potencial de B a A? Pues me dice que el cambio de potencial desde el punto B hasta el punto A es de 1.8, es decir, otra vez, del punto B, que había 2.7 por 10 a la 5, al punto A, que hay 4.5 por 10 a la 5, pues incrementa 1.8 por 10 a la 5 volts. Eso me dice este resultado. Hay un potencial positivo de 1.8 por 10 a la 5. Y bueno, al final, ¿de qué nos sirve esto? Saber si hay potencial positivo o negativo, o si la diferencia de potencial es positiva o negativa. Pues que vamos a ver que en qué sentido va a haber movimiento. Si nosotros colocamos una carga eléctrica en alguno de estos puntos, por ejemplo, donde hay un potencial positivo, se va a moverse del potencial mayor al potencial menor. Esto es, una carga colocada en este punto A se va a mover, va a tender a moverse hacia este punto B, porque tienen diferente potencial, y el potencial en el punto B es menor que el potencial en el punto A. Entonces, eso es lo que ocasiona esta diferencia de potencial, que haya movimiento de las cargas desde un potencial mayor hacia un potencial menor, para tratar de buscar el equilibrio. Y bueno, esto va a ser interesante y lo vamos a aplicar más adelante cuando lleguemos al estudio de la electrodinámica. Vamos a ver que precisamente en esto se basa la existencia de la corriente eléctrica, en tener una diferencia de potencial, dos puntos a diferentes potenciales para lograr que la corriente eléctrica fluya y se mueva, como en el caso de los dos tanques que veíamos en la imagen anterior. Entonces, bueno, hasta allá vamos a llegar, y de eso se trata ahorita, conceptualizar este punto de la diferencia de potencial. Desde luego vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a este. En la próxima sesión vamos a hacer un último ejercicio de potencial eléctrico. Haremos algunos ejercicios adicionales. Pero muchachos, hasta ahorita, ¿qué es lo que queremos avanzar el día de hoy? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, ninguno, profesor. No, profe. Está bien, entonces, es decir, en la siguiente sesión, aquí ya está de hecho la lámina, vamos a ver qué pasa cuando tenemos más cargas, 3 cargas en este caso. Vamos a calcular el potencial eléctrico en 2 puntos distintos. Vamos a calcular la diferencia de potencial de un punto a otro y del otro al 1. Y pues pondremos a prueba estos cálculos que hemos realizado y aprendido el día de hoy. Pues vamos a dejar la sesión del día de hoy. Antes de que nos vayamos, regálenme sus participaciones en el chat, los que estuvieron apoyándonos en esta sesión. Su nombre y apellido en el chat, por favor, para registrar su participación. Nombre y apellido. No me dejan nombre y apellido, no lo registro porque
Ya llevamos un parcial, nombre y apellido, luego me dejan su nombre medio revuelto, no los encuentro. Vale, muchachos, recuerden que es de honestidad, ¿eh? Si no participaron, no se anoten. Bien, entonces, muchachos, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. No, nada. No, profe. Oh, profe. No, profe. Vale, pues ya se anotaron bastantes, entonces supongo que ya están prácticamente los que participaron. Entonces, muchachos, pues si no hay más que quieren agregar, pues hasta ahí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Gracias, cuídense mucho, tengan excelente día. Nos vemos en la siguiente, que es de mañana mismo. Igualmente. Gracias, profesor. Sí, Igual. profe, gracias. Por favor, Buen día. Profe. Nos cuídense. vemos. Buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Profe, Yo. ¿me permite un segundo? Es que no me agarraba el chat. Ajá, ¿qué pasó? ¿Vas a esperar a que se desconecten todos? No, ya puede finalizar la sesión. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, Ah, ok, gracias. ya era registrada participación. Sí. Vale, gracias. Entonces, hasta luego. Finalizo para todos, muchachos.